Bien, jóvenes, vamos a estudiar ahora los trastornos psicóticos de acuerdo al perfil nosológico de las enfermedades. Y en primer lugar vamos a abordar lo relacionado con el concepto de la psicosis. ¿Qué son las psicosis? Lo primero que debemos estar claro es que las psicosis son enfermedades mentales, son un grupo de enfermedades mentales que comprometen el juicio de realidad del enfermo. Y esto es importante en la definición porque nosotros debemos entender que cuando un residente le dice al médico tratante, este paciente está psicótico, lo que le está diciendo es que está fuera de la realidad. Nosotros ya como futuros médicos entendemos que la realidad es la sumatoria de los estímulos reales captados por los órganos sensoriales, por los órganos de los sentidos. Y por tanto, entonces, el compromiso del juicio de realidad se expresa por alteraciones sensoperceptivas. Evidentemente, las sensopercepciones son de las dianas, sobre todo esenciales, comprometidas en la psicosis. Sobre esa base, cognitivas, puesto que los fenómenos de razonar, de emitir juicios, de analizar, de tomar decisiones volitivas y hasta la conducta, evidentemente, van a derivarse de la manera particular como el cerebro del enfermo esté procesando los estímulos del medio. Por tanto, entramos con pie derecho entendiendo que cuando se habla de psicosis, se habla de un paciente que está fuera de la realidad, que tiene sintomatología, sobre todo alucinaciones e ideas delirantes, que evidentemente por las características semiológicas de estos síntomas, ¿sí?, expresan trastornos sensoperceptivos, cognitivos, volitivos y conativos. Por tanto, lo otro que tiene que asociarse a la psicosis es que el individuo, estando fuera de la realidad, teniendo síntomas patognomónicos como alucinaciones y delirios, tiene un trastorno de conducta a consecuencia. Es decir, el comportamiento de los enfermos psicóticos, pues siempre será extravagante, bizarro, será un comportamiento, en definitiva, apragmático, ¿sí? Por decir algo a un paciente que intenta defenderse de objetos voladores que están cayéndole sobre su cuerpo y por tanto tendrá movimientos estereotipados de sus manos quitándose ese tipo de alucinaciones visuales que tiene. Y con eso pienso que evidentemente si nosotros entendemos así el concepto de la psicosis, entramos bien a entender esta enfermedad desde el punto de vista de la nosología. En relación a la epidemiología, es interesante porque la media de la prevalencia de la psicosis en todo el mundo es del 1%. Es decir, por ejemplo, aquí es una estadística de Perú. Perú tiene aproximadamente 30 millones de habitantes y se dice que los enfermos psicóticos en el Perú son aproximadamente 300.000 casos. En el caso de Ecuador, donde somos 17 millones de habitantes, tendremos 170.000 enfermos psicóticos. La principal psicosis, la psicosis crónica, la enfermedad más discapacitante de la psicosis, veremos la esquizofrenia, sobre todo, tiene este orden de prevalencia, ¿no? Entonces se dice que la prevalencia mundial es entre el 0.5 al 1.5% de la población general, que la media de presentación son los 25 años, es decir, la mayoría de pacientes psicóticos tienen su debut de síntomas psicóticos
alrededor de los 25 años de edad. Sin embargo, el rango también de presentación oscila más o menos 10, de 25, o sea, entre los 15 y los 35 años se presentan con mayor frecuencia los episodios psicóticos por primera vez. Es muy raro antes de los 10 años y también bastante raro después de los 45 años. Son infrecuentes, atípicas, pero también existen, ¿no? Con menor importancia. Entonces, efectivamente, en cuanto a la epidemiología, nos quedamos con la prevalencia del 1%, y en cuanto a la edad de presentación, los 25 años de edad. Bueno, lo más importante es sin duda hablar de la fisiopatología de la psicosis. Existen sin duda muchas teorías que explican la patogenia de la enfermedad. Existen teorías, por ejemplo, psicológicas, en donde le dan mucha importancia al entorno, ¿sí? Por ahí en la diapositiva no lo tomé en consideración porque francamente lo descartamos ya desde un punto de vista de importancia al hecho de que las condiciones de pobreza parece ser que provocan psicosis, de esquizofrenia. Porque de todas formas, los pacientes esquizofrénicos siempre son pacientes que están en condiciones de un gran deterioro socioeconómico. Sin embargo, pues, siendo la esquizofrenia una enfermedad discapacitante, se entiende que terminen siendo pues, pobres o mendigos la mayoría de esquizofrénicos. Entonces no tiene mayor sustento, no hay la teoría genética, porque efectivamente se evidencia que la esquizofrenia se repite en familias. Hay estudios de gemelos, ¿verdad? Hijos de padres esquizofrénicos, mamá y papá esquizofrénicos, que son separados. Un gemelo se desarrolla en el núcleo familiar, el otro se desarrolla en un hogar adoptivo, y pues ambos tienden a desarrollar la enfermedad mental, ¿no? Por tanto, estos hallazgos son categóricos, es decir, que la genética es mucho más importante que el entorno, que las condiciones, que los factores medioambientales o psicológicos como desencadenante de psicosis. En definitiva, la herencia, el condicionamiento genético, pues tiene mucho valor. Pero además, evidentemente, un gen identificado como el gen de la esquizofrenia tiene que expresarse finalmente, y si se expresa, lo que va a provocar es una alteración en la neuroquímica cerebral, porque ese gen será una proteína que, por ejemplo, tenga que ver con un receptor o con una enzima que participe en el proceso metabólico de uno de los neurotransmisores implicados. Por tanto, de todas las teorías de la fisiopatología, nosotros nos concentramos en estudiar la teoría neuroquímica de la psicosis, y particularmente la teoría dopaminérgica, que es la que empezó teniendo mucho auge en tanto en cuanto, evidentemente, existen observaciones que son categóricas. Una de esas, por ejemplo, es el hecho de que cuando se descubren los fármacos antipsicóticos, clorpromacina en 1952, y se estudia las propiedades farmacológicas de estos fármacos, es decir, fármacos que tienen potencial antialucinatorio. En otras palabras, medicamentos que provocan la remisión de las alucinaciones. Son antialucinatorios, por tanto antipsicóticos. Se ve que el mecanismo de acción de estos fármacos antipsicóticos son antagonistas de los receptores dopaminérgicos, particularmente de los receptores del tipo 2, D2.
Y siendo entonces que se encuentra en los estudios in vitro que el mecanismo de acción de los fármacos que tienen propiedades antiinflamatorias bloqueantes de la dopamina, evidentemente, pues se evidencia que la dopamina es el principal neurotransmisor implicado en la patogénesis de la psicosis. Y por otro lado, aparte de ese hallazgo, ¿verdad? Efectivamente, el efecto terapéutico de la mayoría de fármacos antipsicóticos se correlaciona con su capacidad de actuar como bloqueadores del receptor dopaminérgico tipo 2, antagonistas del receptor D2. Pero el otro hallazgo muy interesante es que los medicamentos que aumentan las concentraciones de la dopamina en la brecha sináptica, ¿verdad? En los circuitos dopaminérgicos, como por ejemplo, incluso no solamente fármacos, sino las drogas de abuso, el LSD, por ejemplo, la heroína, la cocaína, sobre todo, pues empeoran los síntomas psicóticos en pacientes con esquizofrenia y desarrollan y provocan síntomas psicóticos, alucinaciones y delirio en sujetos sanos. Es decir, si yo tengo una droga como la cocaína, que bloquea la recaptura de dopamina y que provoca un aumento en las concentraciones de este neurotransmisor en la brecha sináptica, y el paciente que consume cocaína, efectivamente la intoxicación por cocaína que vemos en la emergencia, el paciente está psicótico, está alucinando y está delirando con delirio paranoide, que lo siguen, que lo persiguen, que lo quieren matar, o sea, síntomas psicóticos. Entonces, esto definitivamente demuestra tanto lo uno cuanto lo otro, estos dos hallazgos, estas dos observaciones demuestran que la dopamina es el principal neurotransmisor implicado en la patogénesis de la psicosis. Entonces, miren, efectivamente, nosotros habíamos trabajado esta diapositiva en el curso anterior, en el semestre anterior, en el parcial anterior, vemos una sinapsis normal, la dopamina liberada, provocando uniéndose a su receptor posináptico, siendo recapturada y luego metabolizada, ¿no? Una sinapsis normal. Pero luego vemos aquí cocaína, que evidentemente llega a la sinapsis dopaminérgica, y miren ustedes el mecanismo de acción del de la cocaína, bloquea el autorreceptor que recaptura y en consecuencia se acumula la dopamina. Por tanto, se producen síntomas psicóticos en los pacientes que consumen cocaína. Lo mismo con la heroína, en definitiva, un mecanismo de acción diferente, pero que provoca lo mismo, ¿verdad? Un aumento en las concentraciones de dopamina y, por tanto, síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios. Esta diapositiva nos sirve para entender de ahora en adelante cuál va a ser el modelo de estudio de los psicofármacos, antipsicóticos, antidepresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Estudiaremos una molécula y estudiaremos luego un receptor específico que, pues, grafica, ¿no? Esta diapositiva grafica cómo este fármaco, esta molécula farmacológica, tiene una acción sobre el receptor D2, en este caso, ¿verdad? Antagonista del receptor dopaminérgico tipo 2, antipsicótico, propiedades antipsicóticas. Además, los fármacos antipsicóticos, sobre todo aquellos de primera generación, no solamente tienen afinidad por el receptor dopaminérgico tipo 2, sino también sobre el receptor muscarínico tipo 1, histaminérgico tipo 1 y alfa-1 adrenérgico. Y claro, nosotros desearíamos que sea selectivo solo de los receptores dopaminérgicos para que trabaje exclusivamente sobre los síntomas de la psicosis, pero el hecho de tener también interacción con otros receptores de otros sistemas de neurotransmisores, evidentemente le confieren a los fármacos antipsicóticos efectos secundarios, ¿no? Efectos no deseados que lo conoceremos en la próxima clase. Pero en todo caso, este es el modelo con el que vamos a estudiar los fármacos. Vamos a conocer la molécula
el principio activo del fármaco, pero vamos a conocer más que su farmacocinética, sus fenómenos de relación en el embarazo. Siempre los médicos tenemos en el hospital un vademecum de bolsillo y estamos consultando este tipo de cosas. Por tanto, nuestro enfoque didáctico será sobre el mecanismo de acción de los fármacos. Por ejemplo, este fármaco antipsicótico es antagonista del receptor D2, pero también es antagonista M1, H1 y alfa-1 adrenérgico. Lo veremos en la próxima clase lo que eso implica. Pero luego, los estudios demuestran, y luego la evolución del estudio de la psicosis demuestran que no solamente la dopamina está implicada en la psicosis, sino también la serotonina. ¿Por qué? Porque luego del advenimiento de estos fármacos de primera generación, clorpromacina, levomepromacina, haloperidol, ¿verdad?, que tienen un mecanismo de acción, vean ustedes, bastante reducido, apenas trabajan sobre 4 tipos de receptores dopaminérgicos, alfa-1 adrenérgico, H1 y M1, pero no hay receptores serotoninérgicos. Entonces se pensaría que la serotonina no tiene nada que ver en la psicosis. Pero luego de los fármacos de primera generación, se descubrieron los denominados fármacos antipsicóticos de segunda generación, como clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, y estos fármacos se descubrió que su mecanismo de acción difiere de los fármacos de primera generación, porque aparte de su antagonismo D2, también son fármacos antagonistas del receptor 5-HT2A de la serotonina. Y entonces, evidentemente, existen los procesos en los que se conoce como la serotonina influye en la disponibilidad de dopamina en la sinapsis dopaminérgica. En otras palabras, la serotonina es un neuromodulador o neuroregulador que trabaja pretendiendo tener las concentraciones dopaminérgicas dentro de las constantes fisiológicas. Efectivamente, miren ustedes, recordamos esta diapositiva, tenemos aquí nosotros una neurona glutamatérgica que hace sinapsis sobre una neurona GABAérgica. Esta neurona GABAérgica está actuando sobre las células dopaminérgicas de la tegmental ventral, de la sustancia negra, donde ustedes saben existen los núcleos de síntesis y liberación de dopamina, es decir, la fábrica de dopamina en el sistema nervioso central. Y vemos cómo existe un heteroreceptor serotoninérgico, este es el receptor 5-HT2A, que genera un potencial posináptico excitatorio, es decir, cuando la serotonina se une a este receptor, heteroreceptor serotoninérgico, se excita la neurona glutamatérgica y en consecuencia se libera glutamato. El glutamato actúa sobre el heteroreceptor glutamatérgico N-metil de aspartato que se encuentra sobre la célula GABAérgica, ¿verdad? Y al ser excitador, pues este proceso estimula la liberación de GABA. Y el GABA, como ustedes saben, es un neurotransmisor inhibidor que va a frenar la liberación de dopamina. Por tanto, en este ejemplo, no tenemos dopamina, hay una ausencia de dopamina. Este es un ejemplo, si estamos nosotros llegando a la conclusión de que los síntomas psicóticos se provocan por un aumento de las concentraciones dopaminérgicas, pues por supuesto que esto será un factor protector contra la psicosis, ¿verdad? La neuromodulación a través de la serotonina y su acción sobre el receptor 5-HT2A y la liberación de glutamato. Pero el otro proceso fisiológico que se conoce, que cuando el organismo necesita dopamina, la serotonina más bien se une, interactúa con el receptor 5-HT1A, con el heteroreceptor 5-HT1A, que en cambio es o genera un potencial posináptico inhibitorio. En consecuencia, vean ustedes, no hay liberación de glutamato, por tanto no hay GABA y por tanto no hay freno
para la liberación de dopamina y en consecuencia, como lo habíamos visto en el primer parcial, se produce una eyaculación o eyección masiva de dopamina. Y esto, por supuesto, podría ser, de hecho es un factor de riesgo para la patogénesis de los síntomas psicóticos. Efectivamente, una de las teorías de la patogenia de la psicosis es la disfunción o la alteración de esta proteína, uno de los genes comprometidos para la esquizofrenia y la psicosis, es una disfunción del receptor NMDA, N-metilespartato, es decir, que no funciona provocando la interacción con el glutamato y en consecuencia, lastimosamente, no puede pues provocar la liberación GABAérgica, es decir, aquí habría una ausencia de GABA por disfunción de este receptor y en consecuencia una liberación masiva de dopamina, ¿no? Entonces, así de esa manera nos aproximamos mucho a la fisiopatología de la psicosis y decimos que en todo caso que el glutamato es otro de los neurotransmisores implicados. Una posible implicación mediante la reducción de la transformación glutamatérgica vía receptores N-metilespartato. Los antagonistas del receptor NMDA, como por ejemplo PCP, polvo de ángel, inducen síntomas psicóticos parecidos a la esquizofrenia. De esa manera, damos el primer paso en relación a la neuroquímica de la fisiopatología de la psicosis. Nos vemos entonces en breve.